Bueno, estamos de regreso. Ya. A ver que sigan ingresando. Ya. Listo. Entonces estábamos hablando de los sistemas de las cuentas nacionales. ¡Se perdió esta vaina! Ya. Dentro del sistema de las cuentas nacionales teníamos las cuentas relacionadas con los bienes y servicios. Aquí nosotros registramos las actividades de las personas y de las empresas. Las cuentas corrientes, que son los rubros que utilizan para cubrir valores periódicos, como pago de salarios, sueldos, remuneraciones, en fin, esos se consideran como saldos de cuentas corrientes. Las de acumulación son las que están relacionadas con la producción de las inversiones que se realizan, y las cuentas de balance, que registran los stocks disponibles de los activos y pasivos que se encuentran en la economía. Y por último, las cuentas económicas integradas, que es para ver los resultados finales que se producen en una nación. Esto es cómo está clasificado, cómo está dividido el sistema de las cuentas nacionales. Una vez visto esto, vamos a familiarizarnos un poco con la nomenclatura que se utiliza para registrar cada uno de los rubros que se encuentran en las cuentas nacionales. No nos vamos a meter al detalle en sí de cómo se maneja todo el plan de cuentas que existe, porque es muy amplio, pero sí debemos de por lo menos tener una consideración de qué es lo que abarca, ¿no? Cuáles son los rubros que están implícitos. Entonces, ustedes pueden ver de que aquí, por un lado, tenemos los recursos, por otro lado, tenemos los empleos, que también son los usos. Entonces, para estos rubros que ustedes pueden visualizar, existe una codificación que los identifica, ¿no? Entonces, esto es a manera general, que se lleva, que la contabilidad pública es muy similar a la contabilidad privada, con la única diferencia de que se realiza, todas las cuentas se van cargando contra un presupuesto previamente planificado. De esto cumple la ecuación básica, que es la igualdad entre oferta y demanda. Y aquí tenemos oferta, los precios que se generan, lo que se ofrece, y la demanda es todo aquello que se produce. Aquí están las variaciones de existencia, inventarios, inversión, en general. ¿Hasta allí alguna pregunta de lo que hemos conversado? Estamos viendo la parte teórica, ¿no? Vamos a continuar con la parte teórica. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle lo que es una economía cerrada y privada. Ya vamos a hilar un poquito más fino para saber qué es lo que involucra. Ya habíamos mencionado que en una economía privada y cerrada actúa principalmente lo que es la empresa, los hogares, y también puede participar el gobierno. Entonces vamos a ver. Aquí, Ámbar Ramírez, ayúdeme con la lectura, por favor. Economía cerrada y privada. ¿Qué es? Es aquella que no afecta a transacciones internacionales, es decir, que no se relaciona con otras economías del mundo. Se caracteriza por ser su hermetismo y por su propia suficiencia. Es una economía cerrada, no se le realizan ni importaciones ni exportaciones. Todo lo que se consume debe ser producido internamente. Tampoco existen inversiones extranjeras ni empresas internacionales, ya que éstas no pueden coordinar sus actividades con otras empresas fuera del país.
Ya listo. Entonces aquí ya vemos lo que es una economía cerrada y privada, ¿no? Entonces es aquella que realiza operaciones solamente entre los hogares, las empresas y el gobierno y no tiene relación Buenos días, economista. con los días. Lo que pasa es que soy viable, lo que pasa es que recién me llegó el internet, porque no tenía internet, por eso es que no me había conectado. Ya, entonces para que el presidente de curso le registre el atraso, por favor, y ya conocen la dinámica, ¿no? De ahí me la Bueno, pasan para registrarle posteriormente la asistencia. Ya. Entonces, como estaba indicándoles, la economía cerrada y privada, lo que nos registran son todas las transacciones sin la participación de otras economías. Faltan dos. Ya, bueno, disculpen la interrupción. Entonces, tenemos que esto, si lo analizamos a través del flujo de la renta, va a ser un flujo simple en realidad lo que se va a manejar, porque vamos a tener los agentes económicos que se representan, principalmente vamos a tener las familias y las empresas, y puede tener también participación del gobierno. Entonces, dentro del flujo de la renta es algo simple. Las implicaciones, los flujos externos son ceros. ¿Qué significa que los flujos externos son ceros? De que nosotros no tenemos ni compras al exterior ni ventas al exterior. Por lo tanto, el PIB, o el Producto Interno Bruto, va a estar dado por el consumo más la inversión neta y el gasto público. La suma de estos tres elementos constituye al Producto Interno Bruto en una economía cerrada. Esto indica que lo que se consume tanto por los agentes privados como por el gobierno, junto con los recursos que se destinan a la inversión, vienen dados por la producción interna. Y de ahí es donde nace la definición que la inversión es igual al ahorro, por este concepto. Ya van a ver que cuando estamos hablando con una economía abierta no se da tanto así, porque ya tenemos que el ahorro de interno se puede ir a otro lugar, inclusive podemos recibir ahorro de otras partes del mundo, lo mismo con la inversión. Pero en economía cerrada trabajamos con ese principio o ese supuesto. Las implicaciones que esto nos lleva es que la inversión nacional va a ser igual al ahorro nacional, va a ser igual a la sumatoria de los ahorros, que es el ahorro privado, más el superávit presupuestario, ¿no? Recuerden que superávit es el ahorro del gobierno. Eso se llama superávit, cuando ha habido un ahorro. Y déficit, cuando ha habido un desahorro del gobierno. La inversión que se produce dentro de la economía se financia con recursos propios. Pueden ser públicos o privados, ¿no? Aquí no tenemos recursos del exterior. ¿Cuál es la ventaja de estar en una economía cerrada? Bueno, las ventajas es que primero se protege la economía nacional, ya que no tenemos la intervención de otras economías que puedan mermar la producción nacional. Se conserva la identidad cultural, no existe mezcla de otras culturas, y el patrimonio se mantiene estable, ¿no? O sea, no hay temas de que se reduzca el patrimonio porque todo se maneja de la misma economía. Las desventajas que tenemos, bueno, es que no vamos a tener competencia con ninguna parte del mundo, pero la producción nacional se puede volver ineficiente, ya que como es el único que produce, entonces puede generarse abusos de poder, lo que se llama como monopolio. Estos abusos de poder lo que hacen es que haya un dominio, sea del consumidor o del productor, y se creen temas que son ineficientes, que hacen que al momento de adquirir un producto se pague más por lo que realmente cuesta. Se limita la inversión, ya que solamente puedes llegar a producir hasta lo que tú tienes en capacidad de ahorro, no puedes llegar a endeudarte más allá de lo que se produce dentro de la economía. Hay bajo acceso a nuevas tecnologías e ideas porque tú solamente conoces tu forma natural de hacer las cosas, entonces no puedes innovar o la innovación va a ser muy lenta. Y eso es lo que hemos visto para esta parte. Ya hemos estudiado la parte teórica. ¿Hasta allí alguna pregunta?
¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a la siguiente unidad. Voy a abrir el archivito, acá está. Terminamos esta unidad y vamos a tener lo que es la lección. Acá. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a empezar. Entonces, ya estamos en la unidad 2.2. Producción de bienes y consumo de capital, producción de bienes intermedios, producción de intercambio y no intercambiada, ¿no? ¿Cuál es el fin? Describir el papel del gobierno en una economía. Recuerden que estamos trabajando en el ejemplo de una economía cerrada. No tenemos relaciones con el resto del mundo. Ya nosotros habíamos hecho en la primera actividad el registro de las cuentas productoras de bienes intermedios y de los bienes finales. Y habíamos efectuado la contabilidad de cada uno de los sectores que participan en una economía cerrada, los hogares, las empresas, y creo que no teníamos el gobierno para este caso, y lo que era el capital. Ahora vamos a ver una segunda actividad, esta la vamos a hacer en conjunto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar cada una de las operaciones que disponemos. Entonces tenemos los distintos escenarios, o sea, tenemos aquí ya las cuentas que participan dentro de una economía. Tenemos compras de bienes de consumo, consumo de capital fijo, sueldos y salarios pagados por instituciones de provisión social, venta de maquinaria y equipo usado, subsidios entregados a la producción, participación de utilidades, tenemos disminución de inventarios, pagos de sueldos y salarios por las empresas, rentas de explotación petrolera, compra de administración pública a las empresas, sueldos y salarios pagados por consejos provinciales. Déjame corregir esto que aquí es la otra vez que quiero corregir, es consejos, no es conejos. Los consejos provinciales, impuestos directos pagados por empresas, pagos a héroes de guerra, jubilados, impuesto a la renta pagados por los hogares, bienes de consumo vendidos a los hogares, ventas de servicios gubernamentales a los hogares, recaudación de impuestos indirectos, autoconsumo agrícola, sueldos y salarios pagados por instituciones privadas sin fines de lucro. En función de esta información, nos piden realizar la contabilización. Es decir, vamos a realizar la contabilización de los hogares, de las empresas, del gobierno y de la inversión. Por último, bueno, después de hecho eso nos pide presentar las cuentas productoras del gobierno. Es decir, vamos a presentar solamente las cuentas de producción del gobierno, bajo el método de la producción y bajo el método del ingreso y del gasto. Vamos a ver eso de allí. De ahí vamos a mostrar lo que es el ingreso personal disponible. A ver. Ramírez, deja de estar escribiendo en el pizarrón. No les he dado, ya voy a deshabilitar la anotación. No, es que se aplastó, fue. ¿Ya? Bueno, entonces, seguimos, medir el ingreso personal disponible bajo las dos formas conocidas, y vamos a hacer ese cálculo, cuantificar el Producto Interno Bruto bajo la metodología del precio de mercado y bajo el método del costo de factores. Vamos a hacer esos dos cálculos. Tenemos que señalar cómo se compone el ingreso bruto y cuantificar la renta nacional. Eso es lo que vamos a hacer en estas actividades para esta semana. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, entonces déjenme abrir el otro archivito.
ver, acá está. Escritura. Aquí, detalles. Licenciado, usted dice lección, ¿qué lección? Vamos a una vez que terminamos este taller, yo les voy a tomar una lección. La lección de todo lo que Por el hemos... modo. Claro. Sí, una lección va a ser parecido a la primera evaluación que hicimos. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo es que se llama en la prueba de diagnóstico? ¿Ya? Va a ser muy parecida. Yo les doy 10 preguntas nomás, 10 preguntas. Una hora, no. ¿Ah? En una hora, no. Una hora es mucho. Media hora. Media hora, no. 15, 20 minutos nomás. Es rapidito. 15 o 20 minutos. Y de ahí van a tener un ejercicio. Para el ejercicio sí van a tener un poquito más de tiempo. ¿Ya? Pero, profesores, ¿la otra clase o hoy día mismo? No, esta semana no. Les estoy diciendo que cuando terminemos la parte de ejercicio, este ejercicio es largo. Este ejercicio no lo vamos a terminar esta semana. Sería la otra semana que ya tenemos la lección. ¿Sí? O sea, la lección no es hoy. La lección no es hoy, es la próxima semana. Estoy anticipando que se viene la lección. ¿Ya? O sea, ahorita va a explicar este ejercicio. Este ejercicio uno para eso va a tomar en la lección, ¿verdad? Este ya. ejercicio es parte de la lección. Este que ahorita va a explicar. Voy a hacer el ejercicio, de ahí ustedes van a tener una tarea, un taller. Y el resto de lección, ¿a qué se basa? Todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto. Desde el principio. Desde el primer día hasta que el nos fin. presentamos. Exactamente. Todo. Todo. Entonces ahí ustedes van a encontrar un misceláneo. Son 10 preguntas, cada pregunta tiene máximo 1 minuto y medio para contestarla. 15 minutos ya están libres de la lección. El examen es algo parecido. ¿Ya? Van a tener una parte de preguntas y una parte de ejercicios. Entonces sí está como una media hora. ¿Ah? Bueno, podría ser Entonces, todo. Una hora. Sí. Aquí es cálculos. Los cálculos ustedes van a ver que estos cálculos, ustedes lo hacen máximo 2 minutos el cálculo por cada literal. Esto de aquí no les debe darles 1 hora para que hagan esto de aquí es demasiado tiempo. Es rápido, algo sencillo. Pero va a poner algo fácil, pues, entonces. Voy a tomar lo que les he dado. Si ustedes han estudiado, obviamente es fácil, ¿no? Si no han estudiado nada, bueno, ahí sí. No sé si les hará difícil, complicado. Hay que tener que usar el sentido común. Entonces, bueno, yo lo que les estoy anticipando es que ya se viene la lección. Les estoy anticipando que ya se les viene la lección, para que no les vayan a decir, profe, y no me ha dicho. Y ya sepan de que ya vayan estudiando si es que no han ido estudiando. Y ustedes tienen todo el material, no es sorpresa lo que les voy a tomar, porque todo lo hemos visto en clase, aparte de eso, las clases están grabadas, ustedes pueden entrar y revisar el material que hemos visto las veces que consideren, tienen todo lo que está a su alcance. ¿Ya? Bueno, estamos ahorita en el contenido de la semana 6. Voy a compartir acá. Voy a crear aquí una hojita. Le voy a poner cambiar nombre. Y este es caso economía cerrada con gobiernos. Entonces aquí vamos a poner ejercicio, actividad 2, la economía cerrada. ¿Ya? Copiar los datos, están acá, para no estar haciendo doble trabajo.
Entonces aquí lo que voy a hacer es pegar datos. ¿Ya? Aquí no. ¿Alcanzan a leer allí? ¿Alcanzan Sí. a leer? ¿Sí alcanzan Sí, sí, a leer todo? Todos alcanzan a todo leer. no, porque hasta abajo Bueno, sale. todo lo que está en la pantalla. Ah, ya hice. Sí, se alcanzan a verlo, ¿no? Sí, ya hice. Eso es lo que me interesa. Entonces ya aquí lo que he hecho es vaciar la información que tenemos en el PowerPoint. Me voy a ir al PowerPoint para que ustedes lo vean. Aquí en la actividad 2 tenemos consumo, compra de capital, de consumos de capital, venta de maquinaria y equipo. Aquí una pequeña corrección. Usado es de 5. ¿Ya? O sea, se vende maquinaria por 44, pero de estos 44, 5 corresponden a equipos usados. Tenemos cada uno de estos rubros que están aquí expresados, 25, y las actividades, yo lo que he hecho es vaciarlas al Excel. Entonces aquí tenemos el Excel. Caso de economía cerrada. Entonces actividad 2, caso de economía cerrada. Y vamos a empezar a resolver esto, ¿no? Entonces para eso vamos a hacer el primer punto. Puesto de aquí que está de más. Vamos a poner realizar la contabilización. Y lo voy a poner con un fondo aquí, con este colorcito, para que sepan que todo esto es el primer numeral, o el primer literal. Entonces, para realizar la contabilización tenemos que hacer las cuentas de los, tenemos las partidas de las empresas. Tenemos, por un lado, a los usos y por otro lado tenemos a los recursos. ¿Sí? ¿Ya? Estos son los rubros que nosotros vamos a ir utilizando. Uso por un lado y recurso por otro lado. ¿Ya? Ahora lo que tenemos que identificar, cuáles son las partidas que corresponden a las empresas y cuáles son las partidas que corresponden a los hogares, a los consumos y en fin. Entonces, empecemos con las partidas de las empresas. Vamos con los usos. Entonces acá vamos a ver todo lo que es uso. ¿Qué era un uso? A ver, José Reyes, ¿cómo tú defines un uso dentro de una economía? Un uso sería lo que se gasta, ¿no? Ya, es decir, lo que tú utilizas, el dinero que tú utilizas para poder generar una producción, ¿no? Porque estamos hablando desde el punto de vista de las empresas. Correcto. Entonces, tú para poder producir, ¿qué necesitas? Utilizar algún tipo de bien, ¿no? Puede ser un carro, puede ser una máquina, puede ser una fábrica, lo que sea, y eso va a tener un desgaste natural. Entonces vamos a empezar con esta cuenta, que es la cuenta de consumo de capital fijo, la depreciación. Entonces voy a copiar la cuenta de depreciación, la voy a poner aquí. Y esta la voy a poner con su nomenclatura, depreciación, RD. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la depreciación? 11. 11. ¿Qué otro rubro tenemos? Las empresas reciben dinero por parte del gobierno, ¿no se acuerdan? Para estimular el consumo. Esos son subsidios. Entonces tenemos subsidios entregados a la producción. Entonces vamos a tomar estos subsidios y los voy a poner acá. Subsidios entregados a la producción y lo voy a poner con la nomenclatura de subsidios. ¿Ya?
Entonces tenemos los subsidios, estos los tomo y vienen de acá. Los subsidios ¿de cuánto eran? De 8. Tenemos los subsidios entregados a la producción. Pero aquí nótense algo, que los subsidios, si bien es cierto, es un dinero que es un dinero que reciben las empresas, como estamos registrándolo dentro de un uso, y en los usos que registras, las salidas de dinero, entonces lo que vamos a registrarlo con el signo negativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una partida que estamos recibiendo con el fin de generar producción, pero en vez de ser salida de dinero, es ingreso de dinero, con el fin de generar producción. Por eso lo registramos a los subsidios que reciben las empresas como un uso, pero con signo negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Siempre el subsidio va a ser así. El subsidio se registra debajo de esa naturaleza, por supuesto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos. Vamos a registrar ahora las remuneraciones que reciben o las rentas que reciben las empresas. Por ejemplo, aquí tenemos participación de utilidades, que son rentas que reciben las... Acá ponemos las rentas. Esta la vamos a abreviar de esta manera. Las rentas que no es que reciben, sino es que tienen que pagar las empresas. No es que las empresas generan producción y al final del periodo generan una utilidad. Y esta utilidad la tienen que repartir. Entonces, las utilidades que han repartido las empresas, las vamos a registrar como un uso. Esto lo vamos a abreviar rentas, que son las utilidades. Vamos a poner con un espacio para saber qué son utilidades, que las pagan las personas que reciben, que pagan las empresas a las personas. ¿Por qué valor? Por un valor de 15. ¿Sí? Ahí tenemos la participación de utilidades. Vamos registrando. De ahí tenemos otro rubro, las rentas en sí. Por explotación petrolera. Estos son los rubros que hay que pagar por generar este tipo de producción. Esto de aquí es una actividad que hace el gobierno como empresa. Entonces lo registramos también este rubro. Ahí están los 14. Acá está. Lo registramos. 14. ¿Ya? Tenemos, ¿qué más tiene que pagarles el gobierno, las empresas, perdón, por producir? ¿Qué más tiene que pagar? ¿Quién me puede decir? Mano de obra, no. Mano de obra, entonces esos son sueldos y salarios, ¿no? Vamos a pagar sueldos y salarios. ¿Qué tipo de sueldos y salarios nomás vamos a tener? ¿Qué tipo de sueldos y salarios? A los empleados. A los empleados, ¿no? Entonces aquí, sueldos y salarios. Las instituciones. Aquí, sueldos Ahí y dice, salarios pagados por las empresas. Las empresas. Entonces tenemos que considerar los sueldos y salarios pagados por las empresas. ¿De cuánto es este sueldo y salario pagado por la empresa? De 46. 46. ¿Habrá otro tipo de sueldo y salarios? Ya les voy a indicar. Hay dos tipos de sueldos y salarios más, ya les voy a indicar. Veamos, ¿qué más paga la empresa? ¿Qué más paga la empresa? Una empresa paga Por también el uso de las máquinas. impuestos. Eso ya está, por el uso de las máquinas son las depreciaciones. Ya. Los impuestos. Los impuestos. Entonces, tenemos que registrar los impuestos.
Vamos a registrar los impuestos. Impuestos directos pagados por la empresa. Aquí tenemos impuestos directos pagados por la empresa. ¿Por cuánto? 17, ¿no? Impuestos directos pagados por la empresa, 17. ¿Qué otro tipo de... ¿Habrá algún otro tipo de impuestos? Las compras, economía. Tenemos los impuestos indirectos. Esos impuestos indirectos. Ya vamos a ver las compras. A ver, tenemos, primero pongamos los impuestos indirectos, ¿ya? Entonces tenemos impuestos, que son los impuestos indirectos. Impuestos indirectos. Tenemos los impuestos indirectos. Yo les decía de que nosotros tenemos también registrado lo que es otro tipo de sueldos y salarios, además de los sueldos y salarios que estaban... Ya, bueno, entonces tenemos la recaudación de los impuestos indirectos y acá arriba, esto los voy a remarcar, un concepto que es, ¿dónde está? Venta, subsidios. No, pago esto. Pago en especies del sector agrícola. Este lo voy a pintar. Cuando uno paga sueldos y salarios por medio de especies, en realidad lo que está haciendo es pagar un sueldo y al mismo tiempo está generando una venta. Son dos transacciones que se efectúan en una. Entonces tenemos que registrar esto como un sueldo. Entonces pongo aquí y le voy a poner acá al lado sueldos y salarios que pagan las empresas a las personas. Sueldos y salarios que pagan las empresas a las personas. ¿Por qué valor? Por el valor de 10. Por otro lado, vamos a tener los sueldos y salarios que se paga por concepto del autoconsumo agrícola. Este también lo vamos a registrar acá. Estos dos. Sueldos y salarios por parte del autoconsumo agrícola. Ya, sueldos. Entonces tenemos el autoconsumo agrícola. 2. Perdón, acá los pinto para que ustedes los puedan distinguir, ¿no? Que esto se va a realizar una contabilidad prácticamente doble. Entonces, sumamos, ¿qué más puede haber aquí? ¿Esto cuánto me da? 118. Yo creo que ya no hay más. Veamos. Ya hemos registrado todas. Ya. Entonces, estos son los rubros de uso. Voy aquí a poner una rayita y los voy a sumar, ¿no? Voy a mostrar una sumatoria. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, esto es lo que nos da el total de los usos. Ahora vamos a registrar los recursos. ¿Los recursos qué constituyen? ¿Qué constituyen los recursos? Todos los rubros destinados para generar ingresos. Entonces las empresas, ¿cuál va a ser su ingreso? Las ventas. Entonces tenemos que registrar las ventas. ¿Dónde están las ventas? Acá está. Entonces aquí tenemos compras de bienes de consumo. ¿Ya? Las compras de bienes de consumo en realidad vienen a ser ventas que realizan, ventas de bienes de consumo que realizan
las empresas a las personas. ¿Por qué rubro? Eso lo ponemos en el lado de los recursos por 68. ¿Qué otro tipo de venta tenemos? Tenemos el pago. Esta también es otra venta. Aquí ya no va a ser sueldos y salarios, sino que va a ser ventas de bienes de consumo de bienes de consumo de las empresas hacia las personas por un valor de 10. Caramba. Por un valor de 10. Asimismo hacemos con el autoconsumo agrícola, que también es una venta de bienes de consumo de las empresas a las personas, por un valor de 2. ¿Ya? ¿A qué se refiere el pago de especies en el sector agrícola? Pago de especies en el sector agrícola es, por ejemplo, tú tienes una finca, tienes personas que te ayudan con la siembra de tu cosecha, o de lo que tú estás sembrando, tú le tienes que pagar sueldos. Tú acuerdas pagarle, qué sé yo, un salario básico al mes, ¿ya? Pero llega el fin de mes y tú no has podido vender nada de la producción y no tienes cómo pagarles. Entonces, te dicen, las personas que trabajan dicen, te tiene que pagarme, a mí no me interesa que usted no ha vendido, usted tiene que pagarme. Entonces, tú dices, no tengo plata, entonces llega un acuerdo. Dice, ¿sabes qué? Yo no tengo plata, no he vendido. Tienes que ser consciente, te voy a pagar con producción, ¿ya? Para que no pierdas. Con el animal que no. ¿Cómo? O sea, con lo que él trabajó le puedo pagar. Claro, entonces tú dices, bueno, tú has trabajado y con lo que tú has trabajado he producido un quintal de arroz. ¿Te voy a dar un quintal de arroz? A ver, si es $400, cada quintal está a 40 dólares, yo te voy a dar 10 quintales de arroz. 10 quintales de arroz. Ya, las 10 quintales de arroz, con eso te he pagado la deuda, lo del salario. Ya, para no perder, pásame los quintales de arroz. Ya, con eso recupero mi sueldo, pero no pierdo, ¿ya? Entonces, por último lo vendo, lo hago lo que yo quiera. Entonces, eso es que se registra un doble consumo. El pago en especies, por un lado, el pago del salario, y por otro lado, la venta, porque es como que está vendiéndole y le cobra, y con lo que le cobra le paga el sueldo. Por eso es que se hace un registro cuádruple, cuando estábamos conversando al comienzo. ¿Sí? Sí. Entonces, nosotros tenemos los 3 rubros, son ventas, son la misma cuenta, si te das cuenta. Venta de bienes de consumo de empresas de las empresas a las personas, pero por distintas naturalezas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, hasta ahorita no. Ya. Vamos a ver qué otro rubro tenemos por aquí. A ver. Acá. Tenemos la formación bruta de capital fijo, que es la venta de estos rubros. Y la venta de maquinaria, ya esas. Sí, Esa. ventas de maquinaria, la vamos a poner acá. Venta de maquinarias. ¿Cuánto es el valor de la venta de maquinarias? 44. 44, ¿no? 44. ¿Qué otro rubro tenemos? Que de estas 44 son... De estas 44 son 5 se vendieron. 5 son usados. Entonces, estas las tengo que restar de la ecuación. ¿Por qué? Porque las ventas que se producen de productos que ya han sido usados, eso no constituye un incremento al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes son una empresa y deciden comprar un tractor. Entonces, el tractor cuando lo compran, lo registran al PIB, hay impuestos y toda esta cuestión. Pero a medida que ustedes van usando su tractor, este va perdiendo valor.